habido un gran cambio cultural de la mujer en este último siglo y esperamos que siga habiéndolo. Hoy este programa estará dedicado a nosotras. Hablaremos de una de las etapas más misteriosas y menos conocidas de la salud de la mujer, la menopausia. Soy María Mián, farmacéutica, y esto es Aracena Salud. Comenzamos. Buenas tardes de nuevo, nos encontramos, como les hemos dicho, con Mariana Jiménez, directora de nuestro Centro de Salud de Aracena. Mariana, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿Cómo gracias estás? María. Muy bien, gracias. Estamos encantados de encontrarte aquí de nuevo. Como ustedes recordarán, Mariana es colaboradora de nuestro programa de forma casi, me atrevería a decir que habitual. Mariana, muchas gracias por contar contigo de nuevo. Gracias a ustedes por escucharme. Bueno, pues yo quería hablar contigo, aprovechando que eres mujer. Yo sé que se puede hablar con cualquier médico, pero parece que estas cosas nos gustan más hablarlas entre mujeres, de la menopausia, que es una etapa de la vida que a mí me parece que es genial, no solamente porque esté yo pasando por ella, sino porque creo que afortunadamente se han destapado muchos tabúes y creo que ya es hora de que hablemos abiertamente de ella. Entonces, para empezar por el principio, cuéntanos exactamente qué es la menopausia, cómo sabemos si tenemos o no. Luego hay otra palabreja por ahí que vosotros utilizáis que es climaterio, ¿no? Y hay veces que te dicen, vas y dices, no sé si estoy en menopausia. Bueno, a lo mejor en el climaterio, ¿qué diferencia hay? A ver, dinos. Bueno, la menopausia todavía se sigue diciendo que es el cese de la regla o de la menstruación durante 12 meses. Ya sabemos que no tiene que ser así, también existen menopausias porque le han operado, porque le han quitado o bien uno o los dos ovarios o la matriz, bueno. Y luego está el climaterio, que en realidad es todo el proceso previo y posterior, que es cómo se va adaptando el cuerpo a esa bajada de ciertas hormonas que se producen durante la menopausia. Vale, entonces la menopausia es como un momento puntual, ¿no es un periodo? Son 12 meses sin regla y podremos decir realmente que es la menopausia. Vale. Que estás ya en menopausia. Podríamos decir en climaterio previo por sintomatología, pero que a lo mejor se sigue reglando con desajustes o sin ellos, con reglas más abundantes o reglas más alargadas. Lo habitual es que sean un poco más abundantes y que los ciclos sean más cortos, que en vez de cada 28 días se recorte a 20, 21. Eso es lo habitual, no tiene que ser todas las mujeres. Fíjate, así. yo, claro, pensaba que a medida que te ibas acercando a la menstruación, a la menopausia, perdón, la regla venía como cada más tiempo. Claro, es que, bueno, a lo mejor me explico mal. El climaterio es la adaptación del cuerpo a ese desajuste hormonal. Y cursa, no, repito, no en todas, pero en la gran mayoría, primero como con un acortamiento de los ciclos, después se van alargando porque no siempre hay una producción de ovocitos. Vale. La menopausia no es otra cosa que el cese de la menstruación porque no hay ovocitos que estimular para que se produzca la fecundación. Vale. Entonces, en un principio se acortan los ciclos, luego se van alargando, luego se deja de tener los ciclos. Cuando llevamos 12 meses sin menstruación decimos, es menopausia. Se está trabajando para quitar ese término, porque podemos decir que la menopausia está establecida tal vez, aunque sea menos el periodo sin regla, pero es difícil de saberlo. Claro. Entonces, pero climaterio has dicho que son la etapa o el periodo de tiempo antes y después. Antes y después. Entonces tenemos climaterio, y climaterio. menopausia, climaterio. Climaterio viene de aclimatación, o sea, es la parte donde el cuerpo se está aclimatando a ese descenso hormonal. Nos estamos como acostumbrando, como poniéndonos ahí en el lugar adecuado, vale. Bueno, entonces, ¿qué síntomas hay? Porque entiendo que son síntomas parecidos, que nos puede dar lugar a equivocarnos si estoy en climaterio, menopausia, climaterio otra vez. ¿Cómo se diferencia? ¿Hay síntomas inequívocos o no?
Porque luego Sí. esto ocurre como en botica, aquí hay de todo, ¿no? No nos tiene por qué pasar todo a todas. A todas, eso. Sí, hay síntomas inequívocos, lo que pasa es que son poco específicos, o sea que no es como esto solo pasa en la menopausia. Vale. Lo que se produce es una caída principalmente de estrógenos y en su gran mayoría de estradiol. Entonces, bueno, eso es una hormona. Y lo que pasa cuando hay esta caída de estrógenos, pues se producen los sofocos. Los sofocos, que es, digamos, el síntoma feteno, el más común, acorta la sensibilidad que tenemos hacia el frío y el calor y con pequeños cambios pues aumenta la temperatura corporal. Entonces por eso son esos sudores que van acompañados de los sofocos. También tenemos alteración del sueño, que es propia de la menopausia por la caída estrogénica y también porque si tengo los sofocos y esos sofocos son a estímulos, si yo estoy tumbada en la cama y tengo un edredón en invierno, aumenta mi temperatura corporal, aquí se dispara totalmente, entonces yo me despierto sudando, me destapo, luego me despierto porque tengo frío, me tapo, entonces son dos cosas que alteran el sueño, una por los propios sofocos y las sudoraciones y otra porque hay una alteración propia del sueño. También con la caída de estrógeno se puede producir una descalcificación por un tema metabólico en los huesos y eso lo que pasa también es que pues, puede darnos osteoporosis. ¿Y cómo lo podemos notar? Pues con fracturas recurrentes que después terminan con que es una osteoporosis. También hay cambios en el humor. Vaya. Y digamos que eso es muy poco específico. Hay que tenerlo en cuenta, a lo mejor en el climaterio, en el previo, porque bueno, me encuentro más cansada, un poco más triste, apática, irascible. Y si sabemos qué es eso, solo con saber, muchas veces el paciente solo con ser consciente de qué es lo que le está pasando y que no es nada malo, que es natural, pues Nos ya quedamos tiene más tranquilos. más tranquilo. Eso, entonces hay que pensarlo. Y también porque si los síntomas son bastantes, pues entonces lo que pasa es que los podemos paliar, los podemos tratar, por eso es importante. También otra cosa que pasa con la menopausia y con la caída estrogénica, pues las arterias se endurecen, no son tan elásticas, igual por la pérdida de colágeno, ¿no? Que la piel es más flácida y eso. ¿Qué pasa entonces? Pues la paciente te dice, yo siempre he tenido la tensión baja y de repente me ha subido la tensión. Pues claro, hay hipertensión. Y de repente a esas edades, 50, 52, 55, pues empezamos con hipertensión. Porque aunque ya estemos en menopausia, a lo mejor todavía no es toda la caída estrogénica y la hipertensión aparece más tarde. Con la caída de los estrógenos aumentan los andrógenos, que son hormonas más frecuentes en las, más masculinas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay un acúmulo más de grasas, hay una redistribución de la grasa, como le pasa a los hombres, y hay más grasa abdominal, Eso te que iba a es decir, mala. que también lo del aumento de peso, no sé si es un mito o... Sí, hay más ganancia, se redistribuye la grasa, se vuelve más abdominal, que es más difícil de perder. A mí hay una consulta que me hacen en la farmacia mucho y es que he pasado a esta etapa y los 2 o 3, 4 o 5 kilos que antes a lo mejor era relativamente fácil quitarme, ahora ya no me los puedo quitar. O sea, ¿esa grasa se queda ahí para siempre o cómo? Bueno, ese es un tema también muy largo, pero es que existen 3 tipos de adipocitos, por decirlo así, o así lo ha catalogado la OMS, y hay adipocitos, sobre todo en el tema abdominal, que son más difíciles de quitar y poder usar esa energía. Lo Sí, de la barriguita. la grasa visceral, eso se puede, ahora Ajá. sería otro tema, pero ahí afortunadamente en eso la ciencia ha evolucionado mucho y tenemos cosas nuevas, muy buenas, y yo creo que merecen la pena. Y a mí me da alegría por las mujeres porque en esta etapa pueden tener una ayuda, que antes no la teníamos. No. Entonces también, aparte de la obesidad, la redistribución grasa, que nos cuesta más perder peso, también hay ciertos rasgos más androgénicos, como vello facial, una cara a lo mejor más angulada, y eso pues también es propio de la menopausia. Como tengo menos estrógeno, si no estoy con una masa muscular adecuada, pues también se produce más dolores, ¿no? Porque usamos más las articulaciones y las articulaciones tienen menos colágeno, los tendones. Entonces también, aparte de los sofocos, el sueño, el aumento de peso, bueno, puede dar dolores articulares. Lo clásico, ¿no? Articulaciones grandes, la cadera, las rodillas, las muñecas, los codos, los hombros.
Pero bueno, todo eso ahora parece todo negativo, tiene una solución, todo Vale. eso se puede Te iba a preguntar, de paliar. tantos síntomas, ¿no hay ningún síntoma positivo? ¿No hay nada que pase que sea a mejor? Bueno, yo estoy contenta de que se hable más de esto, como tú dijiste, porque Sí. las mujeres ya lo hablamos más. Hay que decir que sí que es natural, pero que hay muchas cosas naturales en la vida y buscamos cómo paliarlas o cómo tratarlas. Y también yo creo que la mujer ahora está como más fuerte, se siente más orgullosa de sí misma y los 50 es una etapa muy, muy nueva. Ahora la mujer no es lo de antes, no está más modernizada, sale más, pues tienes ciertas libertades que no te da la menstruación. Si llegas bien y te cuidas para Claro. llegar bien, Yo la verdad creo que que también es esa- una liberación. Efectivamente, es la clave, es como nosotros nos lo tomemos, es cómo hagamos y que, mira, la mayoría de nuestros niños, de las mujeres de 50, ya están más creciditos, no tenemos que estar tan pendientes. Como tú dices, yo creo que es una buena etapa para como coger las riendas de tu vida otra vez y hacer cosas que te apetezcan, cuidándote y de otra forma. Sí que es cierto que si tenemos varios síntomas negativos, de alguna forma tendremos que cuidarnos o nos tendréis que decir cómo podemos hacer Tenerlo para- presente. Exacto. Pensar que sí es así, que si estoy triste o ansiosa y encima estoy cogiendo peso y encima me duele el cuerpo y encima cuestiones estéticas como el pelo, la piel, que el pelo se adelgaza, las uñas se quiebran, pues es como todo estos síntomas que si yo no lo focalizo o no pienso en que pueda ser la menopausia, tampoco puedo tratarlos. Claro. ¿Vale? Pero sí, y ya hay, antes no lo había, ahora hay referentes, digo, actrices, por ejemplo, que son muy visibles, que están en plena menopausia y lo dicen abiertamente. Entonces, Y que están estupendas. están estupendas. Bueno, vamos a firmar para estar así. Hay Totalmente, actrices que totalmente. están buenísimas, sí. Sí, sí. Bueno, entonces, hay otro síntoma que no hemos hablado, tiene relación con todo lo que has dicho, lo que tiene que ver con la sexualidad. Ese también es un tema un poquito Bueno. más tabú. Si ya mezclamos menopausia con sexualidad, es como, oh Dios mío, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Pero bueno, somos mujeres sexualmente activas y que no por ello tenemos que dejar de serlo, ¿no? Bueno, yo los pacientes, mis pacientes saben que a mí son temas que me gustan. Yo creo que, claro, la libido con la caída estrogénica disminuye. Si tenemos mucho músculo, hace que la libido disminuya menos, un poquito menos, así que Vale. lo podemos tratar. O sea, que es mejor, Mejor estar llegar musculada, preparada, sí. muscularmente. Y Eso también es para ejercicio. el nivel óseo, sí, ejercicio de fuerza. Y luego, aparte de que cae la libido, que es el apetito sexual, digamos que a mí antes me apetecía tener sexo 3, 4 veces por semana, pues ahora a lo mejor me apetece una cada 15 días. Aparte de la libido está la dispareunia, que es que, claro, igual que se produce una sequedad en todas las mucosas, en los ojos, en la boca, pues se produce una sequedad vulvar, entonces hay dolor a la hora de tener la penetración. Bueno, pues eso se puede tratar no tanto con un gel hidratante, que hay que tenerlo en cuenta, pero sí que hay tratamientos que nos pueden tratar el tema vulvar cuando estamos en la menopausia. Y hombre, la sexualidad en una mujer y en un hombre, que si la pareja es más o menos de la edad, es muy importante, porque ahora que los hijos también están grandes, que hay más tiempo, si yo me siento bien, he hecho bien mi trabajo, pues yo quiero también disfrutar ¿no? mi vida sexual y no Claro. sentir que me estoy limitando porque no me Claro. apetece y es casi Una obligación. una obligación, claro, porque todavía nos movemos en querer Claro. hacerlo por obligación y eso lo vuelve desagradable. Efectivamente. Hay muchos estudios ahora sobre algunas infusiones o test que aumentan el deseo, la libido. Bueno, por probarlo, Vale. todo se Bueno, puede probar. Exactamente, tú nos dices y tomamos nota. Bueno, hemos dicho muchas cosas negativas, muchos síntomas. Cualquiera que no conozca nada de la menopausia dirá, esto es un horror. No, cada uno de los síntomas que has dicho muchos, se pueden apaliar o tratar o por lo menos hacer que se disminuyan un poquito. Disminuye. Y luego también cada ¿Cómo? mujer Claro. va a un ritmo distinto. Y no a todas Hay nos quien tiene lo que presenta pasar todos los absolutamente síntomas ni todo, nada. exactamente, no es que nos vaya a pasar todo y a la vez y esto vaya a ser una desgracia. El cuerpo
tiene un cambio, ¿no? Porque hay un cambio químico. Pero claro, no a todas les da en el mismo lugar, en el mismo momento, la misma cantidad y no todos los síntomas. Principalmente lo que es fundamental, bueno, tenemos la terapia hormonal sustitutiva, que si los síntomas son muy grandes, eso habría que cambiarlo porque a lo mejor no son tan graves, pero te molestan a ti eso te afecta mucho la vida para como decir, para... Oye, mira, esto y yo con esto no puedo. Y merece mucho la pena. Vale. Yo creo que ya lo había comentado aquí contigo, pero por ejemplo la presbicia, que es la pérdida de visión por la edad, es algo natural, sí, pero nos ponemos gafas. Entonces la menopausia es algo natural, pero puedo ponerme algo para no pasarlo tan mal. Entonces tenemos estrógenos que se dan, o terapia hormonal sustitutiva que se da de forma oral o también tópica. Y también eso hay que hablarlo con el médico porque depende de otros factores. Eso. Y no se lo puede tomar uno cuando quiera, como eso, quiera. No hay una cierta serie de criterios de qué se manda, cómo se manda y eso. Cada vez hay más estudios. ¿Y todas las mujeres, perdóname, son susceptibles de utilizarlas? ¿Tienen contraindicaciones? Sí, es a lo que iba, que cada vez hay más estudios porque antes había contraindicaciones de ciertos cánceres, como que nos daba más miedo. No hay nada muy concluyente, sí que hay aumento de predisposición con ciertos medicamentos, no con todos, pero no más allá de lo que nos daría o lo que están arrojando los estudios, pues la obesidad, la hipertensión, una serie de síndromes cardiometabólicos que nosotros decimos. Entonces sí es conveniente que lo valore, que si yo me siento mal puedo y que lo valore un médico y me diga sí o si no puedo. Y eso es terapia hormonal sustitutiva. Pero luego tenemos cosas que son también como suplementos vitamínicos, que son los fitoestrógenos, o unas raíces también que se dan en pastillas. Efectivamente. Que también nos palian, nos mejoran los síntomas. Que se puede pedir consejo en la farmacia o al médico y que eso no necesita prescripción. No necesita prescripción. Y nos quitan los dolores y los sofocos. El tema del estado de ánimo y de los dolores, también tenemos terapias que no son hormonales, pero que hay un grupo de uno de los antidepresivos que nos ayuda en el tema de dolores y también en el tema del ánimo, entonces que también son adecuados. Y lo que sí que eso es hablando, digamos, de un grupo que implica tomarme un medicamento, ya sea con prescripción o sin prescripción. Pero luego está el otro grupo que son hábitos de vida. Efectivamente, que no deja de ser terapia de la salud, que no solamente la salud y la falta de salud, la enfermedad o los síntomas debemos atajarlos con medicamentos, sino que hay otra serie de cosas que pueden venir muy bien para nuestra salud. Y que tiene que venir antes. Yo a mis pacientes les suelo dar el consejo de cuando me voy a jubilar, yo no puedo empezar con un plan de pensión o un programa el mes antes. Claro. Tengo que empezar con tiempo. Lo pensamos antes, los papeleos, todas las cosas que voy a hacer, lo vamos programando. Bueno, pues ¿por qué no programar un poquito? Hay que programarlo con tiempo. Yo creo que lo mejor que se puede dejar de herencia pues a nuestras hijas, nuestras nietas, nuestras nueras o quien sea, sobrina, lo que es realmente el invertir en tu cuerpo, yo diría que a partir de los 30, 35, pensando en toda la vida, porque es una inversión que va para toda la vida, pero también teniendo muy en cuenta que voy a paliar síntomas luego a la hora de la menopausia. Si yo llego fuerte, que es con ejercicio de fuerza y también aeróbico, que es más allá de una cuestión estética, tengo que hacer deporte, tengo una buena calidad de vida mientras lo estoy haciendo y cuando llega la hora de la menopausia, el tema de la osteoporosis, que es un tema importante porque una fractura te limita, no puedo caminar, me duele, cirugías, bajas, entonces eso, el ejercicio, el estar bien musculado, el estar con una buena potencia, lo que hace es que haya menos osteoporosis y eso es directo. Si yo estoy con ejercicio y la menopausia va a hacer que tenga más grasa abdominal, pues mi cuerpo también con el deporte va a ayudar a que eso no sea así y que también sea más fácil perder luego ese peso porque estoy acostumbrada. El músculo hace que gastemos más energía, entonces claro, si estoy musculada, aunque yo siga consumiendo lo mismo, pues, gano menos peso durante la menopausia. Claro. Las enfermedades tipo la hipertensión o también el aumento del colesterol propio de la menopausia por la pérdida estrogénica, pues con el deporte también lo tenemos controlado. Y evidentemente con el deporte va unificado la dieta, porque alimentos que ahora está tan de moda decirlo, ¿no? Inflamatorios,
pues también nos van a producir inflamación durante la menopausia. O sea, hay que empezar a acostumbrarnos a no consumir muchas harinas refinadas, ni azúcares refinados, una alimentación sana, llena de fibra, de frutas, verdura y legumbres, para que cuando llegue la menopausia yo llegue con el mejor cuerpo posible. Y es que es igual que un auto. Tú no puedes pretender pegarte un viaje de aquí a Bilbao con un coche que está mal, que no ha pasado la ITV, que va mal de motor, porque es que te va a dejar tirado 4 o 5 veces, y te va que ir con un coche que tú has cuidado o que es nuevo, quiero decir, que está bien tratado. Entonces, sí, el hábito de vida es tan importante, pero no podemos empezar en el momento. Ahora, nadie me lo dijo, no lo pensé, ya llegué así, bueno, sí, nunca es tarde. Pero vamos a ir pensándolo ya con un tiempo. poquito antes. Y hay también otra pregunta que a mí me suelen hacer en la farmacia y es, cuando yo digo, mira, pues puedes tomar esto o este otro, pero ya lo voy a tener que tomar para toda la vida. Hay ciertas cosas que ya se van a quedar como tensión y colesterol, pero hay otras, entiendo que no, ¿no? Como sofocos, como otros síntomas que son más característicos de ese momento y luego desaparecen. Sí, la gran mayoría les desaparece, no a todas, pero la gran mayoría. Sin embargo, ahora también O sea que la terapia hormonal, esa no sí, la la vamos terapia a hormonal tener. sustitutiva se quita. Claro. Lo único que hace es que se pone para que en el periodo de adaptación la paciente no lo pase tan mal. ¿Y que suele ser cuánto? ¿1 año, 2 años? Depende de la persona. Depende de la persona. Normalmente empezamos un poco antes, cuando se empieza la sintomatología, por lo tanto no sabemos cuándo llega la menopausia, porque si tú le das una terapia hormonal sustitutiva, hay algunas que no, pero la gran mayoría sigue eso. No sabemos cuándo es que realmente ha llegado la menopausia y luego llega, la prolongamos un poquito, entonces sí puede ser una cosa de 2, 3, 4 o 5 años, depende de cada paciente. Luego lo que es la hipertensión, el colesterol, la diabetes, que son temas muy importantes, pues afortunadamente junto con la medicación hemos descubierto que no es por medicación, pero que tener un cuerpo fuerte, repito, no es tanto la estética, sino que esté fuerte, puede quitarnos, si tú llegas a una hipertensión con un cuerpo débil, pero y a lo mejor un sobrepeso, y tú te pones a perder ese peso, puedes quitar también la pastilla de la tensión. Antes decíamos para siempre, pero ya hemos visto que el para siempre ni siquiera, ni en la diabetes, que es un gran hito, ni en nada, o sea, esto es ponerse mano a mano con el médico y tener muy en cuenta que la grasa y la obesidad es un tema súper importante. Me estoy dando cuenta que nuestro cuerpo es, se ha dicho muchas veces, una máquina perfecta, sabe perfectamente regularse y estar, digamos, si está bien, para combatir cualquier cosa que le venga, ¿no? Y que se adapte. Me ha gustado mucho que dijeras lo del ejercicio, que tiene que ver no solo con la estética, que creo que muchas veces los gimnasios están llenos de gente que quiere modelar su cuerpo, cuando es muchísimo más importante y mucho mejor para todos invertir en una salud que va a venir después, que no te van a doler las cosas, que vas a tener una vida estupenda, placentera y que está a la altura de todos, ¿no? Es que bueno, siempre... Yo también quiero que se me note el ejercicio, claro, y yo creo que se va notando, que lo vas notando tú porque te vas sintiendo más fuerte día con día. Y una cosa importante que olvidé decir, cuando tenemos mucho músculo, activa, o cuando estamos haciendo ejercicio de fuerza, activa una serie de químicos que son antiinflamatorios. Entonces los dolores en la menopausia con el deporte disminuyen. ¿Vale? Entonces, claro, sí, todos queremos que se nos note el esfuerzo, pero el deporte es el deporte de fuerza, hay que repetirlo, combinado con un deporte aeróbico, pero es súper importante, muy, muy importante. Fenomenal. Una cosita, volviendo atrás a lo de las relaciones y esto, el apartado sexual, ¿qué ocurre con los embarazos? Porque... ¿hasta dónde estoy yo segura si me voy a quedar embarazada o no? Porque una de las cosas que podría ser positiva cuando llega la menopausia podría ser que quito mis anticonceptivos, ¿no? Ya no tengo menstruación, no me voy a quedar embarazada, o sí. ¿Cómo sé? ¿Hasta dónde llego?
hasta que no sean los 12 meses sin regla, Podría ocurrir. podría ocurrir. Podría ocurrir. Ovulamos menos porque se está acabando nosotros nacemos con un número determinado de ovocitos, ¿Sí? que son los que van a producir la fecundación. Entonces, conforme vamos avanzando en la edad, pues hay menos, no todos se abren o no todos se mandan al útero, pero conforme vamos avanzando tenemos menos de estos. Hay veces que la regla va sin ovocito, hay veces que la regla va con más ovocitos y por eso tenemos más embarazos múltiples. El número de ovocitos es, digamos, una constante y nacemos con ellos y Nacemos con ellos, sí. Vale, entonces No, hasta que se acaben. hasta que se acaben, que no tenemos por qué acabar todos, pero porque a lo mejor cuando estamos más jóvenes se estimulan más. Vale. Y digamos, se estimulan 5, pues ya se perdieron 5. Pero No hay una forma de contar los ovocitos que tenemos cada no, uno. de hecho hay una forma, la gente que haya hecho una fecundación in vitro o un tratamiento de fertilidad, ¿Sí? sabrá que sí hay un índice de fertilidad, pero no es 100% fiable, Vale. ¿no? Que es con una analítica. Entonces, no lo podemos saber hasta que no haya 12 meses reglados, Ya. que no hayamos tenido regla, porque puede ser que llevo 6 meses y de repente resulta que por ahí hay algún ovocito. Vale. También es complicado porque no es solo el ovocito, el esperma, y luego eso tiene que llegar a un nido, ¿no? Tiene que fecundarse. Y también el cuerpo pues ya no hace el mismo endometrio donde se fecunda ese ovocito, donde se instala ese ovocito fecundado. Entonces, bueno, no es tan fácil, pero puede pasar. Puede pasar, así que bueno, pues hay que seguir tomando precauciones por lo menos durante un año, vale, si no queremos tener un embarazo. Otra cosa que has pasado así un poco rápido, que hemos hablado un poquito, que es sobre lo del cáncer que tenga que ver con este desajuste hormonal. Independientemente de Sí, las hormonas, ¿hay algún riesgo o hay alguna relación? ¿Tiene algo que ver que yo me esté llegando a la menopausia con el cáncer de útero, mama? ¿Eso va por otra parte o está relacionado? Tiene que ver, y hay que pensarlo, no directamente en una relación con la menopausia, pero sí con los efectos que produce esta bajada estrogénica. Vale. Si yo aumento el peso, la obesidad tiene una relación directa con la incidencia de cáncer. Entonces, claro, si yo cojo peso, y más si es cáncer, independientemente si estoy en la menopausia da o no. igual, y más si es grasa abdominal. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si yo en la menopausia cojo kilos, que nos va a pasar, o les ha pasado a todas un poquito, el cuerpo cambia, pues claro, si ya voy pasada y cojo más y me cuesta, porque luego eso también es un componente genético, hay quien coge más comiendo lo mismo, o hay quien haciendo más actividad, pues pierde más difícil, bueno. Entonces, la obesidad sí tiene un componente directamente relacionado con cáncer. Entonces, claro, la menopausia nos ayuda a coger más peso, por lo tanto, pero no es la menopausia en sí, sino que es la relación con otras enfermedades. El aumento de la hipertensión, el aumento del colesterol, ¿vale? Todo eso, pues, sí que tiene una relación secundaria pero a tener que esa está ahí. Básicamente es el no tener una buena actividad o unos buenos hábitos. Vale. Porque evidentemente no tiene por qué ser así, pero si yo tengo un colesterol, tal vez sí me cuido y es un colesterol familiar, pero tal vez no me cuido, entonces mi alimentación tampoco será la más adecuada para poder decir que no tengo ese riesgo de cáncer. Y muy importante, que sí que no lo he dicho, que en la menopausia es súper importante, quitar el tabaco y quitar, en la medida de lo posible, o por lo menos evitar el exceso del alcohol. Porque claro, estos sí afectan directamente también a hueso. Y entonces, y bueno, hipertensión y colesterol. Y si encima yo le estoy metiendo eso y estoy en la menopausia, pues como darle un empujón a que sea más dura y más difícil. Vaya. Entonces sí son esas cosas. Claro, ¿la menopausia me da cáncer? No, pero si yo encima fumo y me va a dar hipertensión porque mis arterias se ponen más duras y engordado, pues es que como es si eso. Estuviera comprando más boletos para que me toque, vamos. Vale, y bueno, todos estos síntomas y estas cosas que estás diciendo, creo que nosotros de alguna forma podemos actuar activamente, ¿no? Sí. Con ejercicio, con la forma de comer, pero has hablado también de los cambios que afecta al estado de ánimo y a la salud mental. Eso es algo
que a nosotros nos encantaría estar bien, pero muchas veces no lo estamos. Y es algo que yo puedo poner un poco de mi parte, intentar ser positiva o estar alegre, pero ¿y si no puedo? O sea, no es algo que yo pueda controlar y que yo pueda hacer. Mariana, ¿qué hacemos? Es muy importante, qué bueno que lo sacaste, sí te iba a decir, es muy importante un buen estado físico, es muy importante una buena alimentación y posiblemente alguna terapia medicamentosa, pero es muy importante pedir ayuda. Entonces, Vale. si yo no me siento bien, pues no lo consulto. Y luego, dependiendo de ese malestar, pues nosotros lo veremos. Claro, el estado de ánimo, yo siempre les digo a las mujeres, es en la mitad de la vida, según lo que estamos viendo de nuestra supervivencia. Y te llega con hijos adolescentes, que están al inicio de la adolescencia, porque se ha retrasado nuestra edad de embarazos, con un marido o pareja, si es otra mujer, pues con otra menopausia, si es más o menos por la edad, y si es un hombre, con la crisis de los 50, que el hombre también sufre, está en una crisis, porque hay una serie de cuestiones psicosociales que le ocurren al hombre en esa etapa, que encima está con una mujer que le apetece menos tener sexo, y posiblemente su pareja pues quiere demostrar que todavía tiene esa fuerza o esa potencia varonil. Entonces tenemos un conflicto ahí un poco que puede estar larvado de pareja, los hijos adolescentes que ¿No tendrán sus ayudan? conflictos que no ayudan, las extraescolares porque es una adolescencia precoz, entonces siguen siendo todavía independientes pero dependientes en ciertas cuestiones, y padres de la mujer que necesitan también ser más atendidos, y mujeres incorporadas al mundo laboral. Entonces, No nos da la vida, no nos da cómo la vida, exactamente. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Porque Hay que además, pedir ayuda. tú has dicho hay que pedir ayuda, pero tradicionalmente, que afortunadamente nos estamos quitando esta lacra, eso es normal, eres un poco quejica, eso le pasa a todo el mundo, eso lo hemos escuchado muchas Sí. veces. Si eres mujer y estás pasando por esa edad, pues hija, ¿qué quieres? Pero antes ¿No? tenían una red de apoyo muchísimo más grande. Los padres, nuestras madres, ¿no? Tenían pues las vecinas, otras amigas que no trabajaban y que hacían de red de apoyo. Las madres que vivían con las hijas, los padres que estaban más cercanos, había un mayor poder adquisitivo. Normalmente trabajamos ahí o la mujer se podía acercar. Entonces ahora es tanta la carga emocional que llevan las mujeres que a mí me duele como médico que no pidan ayuda porque es una etapa difícil y si se necesita medicación se pone de manera correcta y es un periodo corto, no tiene que ser para siempre, que es otra cosa que pasaba antes. A lo mejor requiere un antidepresivo o otro medicamento que me ayude en el estado del ánimo y antes ya se dejaba por 40 años. No, si se hace bien es un periodo no cortísimo, pero no largo. Se trabaja y se pasa, y saber que es una etapa que se pasa y que no depende de la voluntad porque hay un desajuste químico y por mucho que ella lo intente, Claro. todo lo de afuera no ayuda y encima dentro hay un desajuste químico. Es que yo no lo he pasado, no vivo con miedo, pero sí pienso que qué difícil es pasar esa etapa con todos esos frentes abiertos. No, no es fácil, porque como tú dices, las mujeres nos hemos convertido como en el eje del sustento de muchas cosas. Eso, y tampoco hemos dado ese salto, que no sé si lo daremos porque va en nuestras características de que somos las cuidadoras, ¿no? Sí. A ti, si tienes pareja o no tienes pareja, pues acuden a ti para ser ese pilar de transmitir cariño o de dar paz o de dar consejos, ¿no? Entonces la familia viene a ti, tanto la pareja como los hijos, como todo, y tú no te encuentras en disposición. Encima no te apetece tener una relación física, afectiva con tu pareja, no te sientes bien con tu cuerpo porque todo está cambiando, te duele el cuerpo, te sofocas, no duermes y tienes que ir al trabajo como si nada pasara. Entonces todo eso es complicado y es normal que sume a pasar un periodo anímico malo y hay que ver de qué manera te puede ayudar el médico, el sistema sanitario en este caso, que sí y que no. Es verdad que a lo mejor en el sistema sanitario de salud mental pues estamos un poco renqueantes, ¿no? Porque cuando quieres hacer terapia tarda mucho porque la terapia es fundamental. A lo mejor no puedes permitírtelo por lo privado, pero hay cosas que sí mejoran el estado de ánimo y que tienen evidencia científica, como sería
la meditación, que todos tenemos acceso a un móvil donde hay un YouTube, que podemos encontrar 1000 tutoriales buenos y de gente coherente que te puede decir cómo. Respiración, que tiene mucho que ver con la meditación. Caminar con la luz, también tiene evidencia científica de mejoría de... Entonces tú vas al médico, vemos si hay necesidad de dar algo más y luego después pues una serie de cosas que te puede ayudar el médico o otras personas para pasarlo. Porque entonces yo no soy débil o yo no tengo que avergonzarme por pedir ayuda, porque si tú pides ayuda, ¿qué quiere decir? Me estoy poniendo en el peor de los casos. Bueno, a mí lo típico, te llegan muchas mujeres que dicen, es que mi mamá me dice que es normal, que ya lo pasó bien, sí, pero tal vez la carga que tenía tu madre, porque el mismo mundo no se la pedía, no era la misma. Claro. Eso por un lado. Y porque cada mujer somos diferentes, la otra es que todavía nos sigue costando envejecer. Sí. Vale. Yo, en lo mío también, todavía no paso por ahí, pero claro, me cuesta, no quiero envejecer. Como las relaciones también están cambiando, pues si la gente está soltera y está en el mercado, pues menos. O sea, son cosas que sí, que cada vez hay más referentes que lo hablan públicamente, pero claro, ¿cómo va a ser que va a ser la menopausia? ¿Cómo va a tener 45 años y es que estos dolores no sé qué? ¿Cómo voy a tener 50 y es que... Sí, estoy estupenda. Entonces cuesta también, el trabajo interno es, este es mi cuerpo, es el que me lleva, y pues a lo mejor es, a lo mejor no es, pero bueno, sí es, y hay terapias que se pueden hacer, terapias en general, que se pueden hacer y ayudarnos, pues nos ayudamos. Que no es, pues se buscan otras causas. Vale, ¿sabes lo que a mí me ayudaba cuando estaba con los niños, que no me daba la vida, y creo que también esto ayuda? Es en un momento dado de reuniones de padres o de amigos o de lo que sea, hacer como corro y hablar de eso, porque al final todo el mundo tiene el mismo problema que tú y es como que te desahogas un poquito. Eso también puede ser una buena terapia, hablar, ¿no? Entre mujeres, ahora es que no me acuerdo el nombre porque es un nombre un poco raro, pero el Libertalia creo que es un país africano, hay una ganadora del Premio Nobel del 2012, si no me equivoco, que se puede buscar, Premio Nobel de la Paz, que ella fue pionera, bueno, ella vivió una serie de circunstancias, si no en otra ocasión no te dejo el nombre y se linkea abajo, no sé cómo lo podéis hacer. Sí, claro. Ella empezó a hacer reuniones de mujeres, porque claro, tenían problemas más gordos, que no sé, no es el foro, pero... Y entonces ella vio que si las mujeres hablan, se lograban cambios tan profundos, y se lograron cambios muy, muy profundos en estos países y en todo el sur de África. Entonces, por eso fue ganadora del Premio Nobel de la Paz. Y esto empezó, que ella estipuló reuniones de mujeres, hablando de cosas de mujeres, y después esas reuniones, aunque ella no estuviera, se iban haciendo de forma programada una y otra vez. O sea, reunirse con un igual a ti que está pasando en el momento, o sea, tener un referente es fundamental. Fenomenal. Bueno. Entonces, claro, juntarte con otras mujeres o preguntar, porque sigue siendo tema tabú, oye, ¿tú qué hiciste? Oye, ¿tú cómo no sé qué? Y otros temas tabú, ¿cómo haces con el sexo? Es que a mí me duele, o no me apetece, o mi marido se molesta, o a lo mejor te dan más ideas de las que yo pueda decir ahora aquí o se me puedan ocurrir. Hablar con otras mujeres es la mejor idea, yo creo. O sea que eso también es otra terapia. Yo creo que yo pienso que es la mejor, porque cuando tú ves que otra lo ha pasado y lo lleva bien, o otra ha pedido ayuda y lo lleva bien, tú ya ves una luz, dices, bueno, pues yo puedo. Fenomenal. Pues nada, Mariana, me ha encantado hablar contigo de esto de nuevo, que estés aquí. No sé si quieres, se nos ha olvidado algo, creo que hemos tocado todos los puntos, todos los síntomas, todas las cosas que nos pueden pasar, que no son pocas, y si quieres añadir algo, invita a la gente a que vaya a la consulta simplemente para, hombre, no hablar, porque el médico, yo sé que estáis muy ocupados. Bueno, pero siempre se puede... pero sí que a buscar alguna solución que no tiene por qué ser tomada, o sí, para ver si podemos mejorar, ¿no? Yo lo único que sí quisiera invitar a todas las mujeres y a todos los hombres a que recordemos que es la mitad de la población y la mitad de su vida, o sea, es algo importante, ¿vale? Que se ha hablado poco, pero bueno, ahora se habla más, lo cual es fantástico. Hay que pedir ayuda, como tú bien has dicho, hablar con otras mujeres, fundamental,
para ver qué te ofrecen y acudir al médico y solicitar ayuda. Y si el médico que está, porque también se da en muchos sitios, no es tan empático porque eran otros tiempos, otros momentos, otra edad, o no lo sabe, porque yo misma todavía tengo muchísimas dudas porque apenas se está tomando este tema, bueno, pues pedimos otra ayuda de otro profesional, ¿vale? Vamos buscando, pero que sí hay soluciones. Es una etapa complicada, corta, y hay soluciones. Y que inviertan en su cuerpo, e invertir tiempo, que son cosas que nadie puede hacer por ti. Lo que comes, solo lo puedes hacer tú por ti, y cómo te mueves, solo lo puedes hacer tú por ti. Entonces, hay que responsabilizarnos de nuestro cuerpo para poder disfrutarlo. Y yo creo que con eso... Fenomenal. Pues muchísimas gracias por venir. Espero que nos veamos y nos sigamos viendo aquí en Aracenas Salud. Y nada, lo dicho. Muchas gracias y buenas tardes, Mariana. Buenas tardes, gracias. Mucha información, muchos síntomas y muchos cambios, pero todos tienen solución. Pidamos ayuda si es que la necesitamos. Esperamos que toda esta información haya sido de su interés. No duden en ponerse en contacto con nosotros si tienen alguna duda de salud. Espero verles muy pronto en un nuevo programa de salud. Y ya saben, hasta entonces, cuídense.